Dominicana, muy buenas tardes. Sí, señor Cundo, estamos al aire en este martes 13 con luna llena. Wow, señores, vamos a cuidarnos, vamos a mantener la calma, vamos a estar tranquilos. Definitivamente en este día, mucho calor, aunque ha bajado, mermó un poquitito respecto al día de ayer, que a las 7:30 de la mañana teníamos las temperaturas casi todas en 26, 27. Hoy andábamos rondando 19, 20, 21 y eso no es malo, ¿verdad? Porque la verdad es que parece que vamos a tener un verano bastante fuerte. Querida mía, ¿cómo estás? Aquí está Jessy. Buenas tardes, Jessy. Y a esa audiencia maravillosa que nos brinda el favor de su sintonía. Estoy viendo que tenemos nueva ubicación de las cámaras del estudio. ¿Ah, sí? Yo creo que cada vez más Panorama FM continúa digitalizándose y fortaleciendo. Gracias a esa audiencia que nos brinda el favor de su sintonía de 2 a 3 de la tarde. Ustedes son el principal activo de este espacio. Invitarles también a quienes están en sintonía que pueden ver la transmisión a través de YouTube. Usted pone ahí en el buscador Panorama FM y le va a aparecer el live y ahí va a poder conversar con todo el equipo de producción al cual agradecemos, que son las estrellas detrás de cámaras de este espacio. Bueno, yo voy a tener que poner un poquito más de atención a las cámaras. La verdad es que yo ni me entero. Mira. Señores, está lleno de cámaras aquí dentro. Yo no me entero de cámara ni de nada. Yo arranco bobiné porque yo me siento en la cabina de radio. Eso es a la usanza, ¿verdad? Mía, que vengo desde hace tiempo en la radio. Pero sí, yo creo que hay que ponerse un poquito a tono con la tecnología y demás. Muchas informaciones, bueno, no tantas informaciones en el día de hoy. En el ámbito internacional me gustaría muchísimo poner sobre la mesa un tema. Me hablaba de la Rosa, a quien le damos también las buenas tardes a este panorama con el pueblo sobre la situación de Gaza. Una situación bastante compleja por la que y desde la que Occidente simplemente se limita a mirar hacia otro lado. No importa que ya sean casi 60,000 las personas muertas. ¿Qué le importa a nadie? Que de esos 60,000, bueno, pues más de 40,000 corresponden a niños inocentes, también a mujeres, a la sociedad civil, que no tiene nada que ver con todo esto. Eso no importa, ¿no? Nadie le importa que sea el genocidio de estos tiempos, que lo es, y que lo quieren justificar. Lo que pasa, por ejemplo, aquí, de este lado del mundo, más cerca, por ejemplo, en Venezuela, hoy, cuando el gobierno venezolano en una información rechazaba las amenazas de usar la fuerza o la independencia energética por medio de bloqueos y sanciones para promover un cambio político en esa nación, que profirió en la víspera el secretario de Energía, pero también los rumores que en el día de ayer y las alertas que rodaban también respecto a Venezuela desde Estados Unidos y un alto funcionario estadounidense se refería a la relación entre Washington y Caracas y combinaban a los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas que estuvieran en ese país sudamericano a que salieran de Caracas. Eso lo empalmo, por ejemplo, con un artículo que publicaba ayer mi querido Juan, respecto a la situación de Cuba a 60 años de bloqueo. 60 años de bloqueo al que no se permite a la isla de las tres, ¿verdad? Que son aves, ¿cómo es? Alas de un mismo ave, como decía el poeta nacional Nicolás Guillén. ¿Y Pablo Milanés? Y Pablo Milanés, por supuesto, en la musicalización de los versos de Nicolás Guillén, así mismo hablaba de esto, como hablaba de Puerto Rico, por ejemplo, cuando parafraseaban ¿en qué lengua me entiendes? Eso fue cuando Puerto Rico fue a Corea. ¿En qué lengua por fin te podré hablar? Si en yes, si en sí, si en well, si en mal, si en back, si en very bad. Y yo conozco a tu enemigo, es el mismo que tenemos por acá, socio en la sangre y el azúcar, socio asociado en sociedad. Sin embargo, ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría, por tanto, esa sociedad obligada a la que se ha sometido a países, por ejemplo, como Cuba, yo soy de las que reivindica la autodeterminación de los países, y más ahora cuando ya Estados Unidos no es ni puede ser el gendarme del mundo, no puede serlo porque su situación particular es muy, muy complicada. Además, ya no es tiempo en los que la Guerra Fría tenían la unipolaridad y el control absoluto de todo lo que ocurría. Ya tenemos un mundo multipolar y por supuesto es una realidad que hay que aceptar.
Bueno. El tema lo pongo en la mesa para tomar unos minutitos nada más, porque yo creo que vale la pena mirarlo, porque la situación de América Latina es bastante compleja y casi nunca como que nos quedamos un poco así, no la vemos como si no fuésemos parte de ella, y todo lo que pasa en la región impacta también en el Caribe y en República Dominicana. Bueno, buenas tardes ante todo. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Dama. La verdad es que escuchando las palabras de mi maestra, porque no puedo decirle otro nombre, no quiero ni llamarla por su nombre, porque en este espacio-tiempo corto he aprendido mucho con una periodista de mucha filosofía y otra periodista de una vasta experiencia, como ella es Ivonne. Pero gracias. Miren, la verdad es que cuando uno ve ese tipo de imagen, como decía Ivonne, uno se pregunta si real y efectivamente todos los seres humanos somos iguales. Porque, mire, hacerle caso omiso a ese tipo de imagen desgarradora, fulminante psicológicamente hablando, es algo, mire, increíble. Lo que está pasando en el mundo en este momento, y yo lo decía, Ivonne, Jessy, hace más de 2 años, que yo estaba con la gran esperanza, como así pasó, que el presidente Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos para que pudiera llevar un poco de paz y tranquilidad, porque la verdad es que si no hubiese sido así, la humanidad estuviera técnicamente sentado en un barril de pólvora. Yo espero que el liderazgo mundial, y apelo al liderazgo mundial porque el mundo está convulso, apelo al liderazgo mundial, tengan la capacidad de poder disuadir a sus semejantes y a aquellos que no tienen saciedad de lo económico, para saber que por encima de todo está el ser humano. Porque cuando usted menciona Cuba, la verdad es que 60 años de estrangulamiento económico a una nación, yo que le he visitado varias veces, mire, eso hay que verlo, hay que vivirlo. Sí. Yo he tenido la oportunidad, Ivonne, de ir en los años 80, 90, 2000, sí. Y la verdad es que es tétrico. Pero nada, eso es lo que hay, pero termino diciéndole esto. La humanidad está abocada, Ivonne, a 2 cosas: o a tener una paz duradera, o simple y llanamente preparémonos todos. Sí, estamos en tiempos bastante complicados, y respecto a Cuba, que así mismo lo hemos simplemente normalizado y lo hemos legitimado, pero señores, el bloqueo económico, político, cultural, que durante 60 años, son 60 años que ha mantenido al gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, un país que se supone que es independiente, un país que se supone que es soberano, porque lo es, ¿no? No importa cuál sea su régimen, socialista, comunista, capitalista, no importa. ¿Cuál es el problema? Es la autodeterminación de los países, hacer lo que quieran ser. Imagínense usted de Cuba. ¿Podríamos nosotros hacer un ejercicio de Cuba sin ese bloqueo de tantos años, de 60 años ya, desde 1962 hasta este 2025, cuando esa correlación de fuerzas geopolíticas que no han cambiado hubiese permitido a que Cuba avanzara? Un país como Cuba, que es un país solidario, determinado, trabajador. Estados Unidos es hoy un imperio. Sigue siendo todavía un imperio, pero es un imperio en decadencia. Y por eso es que hago la referencia, que ya no es no es Estados Unidos de los tiempos de la Guerra Fría, como va cuesta abajo, y vamos a ver entonces eso que nos mantiene a nosotros como en un espanto, en el sentido, pero bueno, ¿por dónde va el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? El bloqueo no es un abuso propio de un imperio abusador, es criminal. Y lo hemos legitimado. Es criminal lo que ha estado ocurriendo. Es inhumano por demás, porque atenta contra la vida, contra la salud, contra el empleo, contra la educación, contra todos los profesionales del área del saber. Y aún así,
Aún así, para mí es admirable la forma de cómo ese pueblo se ha mantenido en pie mucho más allá del pisoteo y del bloqueo de la potencia. Yo no quiero discutir el régimen, por dónde se ha derrumbado Cuba o cómo lo quiere hacer Venezuela. No lo voy a discutir. Eso es un derecho que ellos tienen. El mismo derecho que Estados Unidos no tiene a mantenerlo como lo ha mantenido durante tantos años. Ahora hay una situación muy complicada, muy particular, un país sin medicamentos, sin alimentos, sin energía eléctrica, sin transporte adecuado, sin viviendas modernas. Y justo tú te puedes imaginar que un país como ese se le hubiese simplemente dejado ser. Entonces, nunca voy a legitimar eso. Y sí, el mundo está mal, está complicado. Jessy. Sí, escuchándoles a ustedes y a propósito de eso, si ya podemos cambiar de tema. Sí, venimos para el patio, claro que sí, para el solar alusado. No, pero en esa misma línea internacional, decir que se encuentra en el país el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, quien el día de hoy, justamente con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto, de la República Dominicana, Roberto Álvarez, firmaron el acuerdo entre República Dominicana y Kenia que compromete a la República Dominicana respecto a la misión que se encuentra desde el año pasado en Haití con esta crisis haitiana. Todos sabemos todo lo que ha venido aconteciendo desde ese momento. Ha sido una misión que ha ido y no se ha visto un cambio importante respecto a la crisis que está atravesando Haití en este momento. Y bueno, la República Dominicana, pese a las mismas medidas que ha anunciado el presidente, y en este mismo acuerdo se anunció que la República Dominicana no va a cesar de las 15 medidas que han sido establecidas por el gobierno ante este acuerdo que se ha firmado con Kenia. Hay que decir que respecto al plan de regularización que se ha estado sugiriendo al presidente por diferentes sectores, él lo traslada al CES, que el CES que elabore o que intervenga en este sentido. Y me pareció muy curioso que sea traspasado al CES un punto como este, y es el Centro Económico Social, así es. Es importante que ahora en esta etapa nosotros podamos ver un poquito más allá, porque nos han planteado, y yo siempre lo he dicho desde que entré a este espacio, que el dominicano no quiere trabajar en el sector construcción y en el sector agropecuario, y por eso se está planteando la regularización de la mano de obra haitiana, sobre todo en estos sectores donde más preponderancia tienen. Hay que tener mucho cuidado. Y esta política que se puede establecer en ese sentido tienen que llevarse a cabo estudios, encuestas. ¿Tú sabes por qué, Ivonne y de la Rosa? ¿Y por qué digo estudios y encuestas? Porque tú no puedes tomar medidas sin tener un análisis de medición. ¿Qué parte? Ustedes saben lo que ocurre con las trabajadoras del hogar en este país y todos los proyectos y todas las dinámicas en el código laboral que se han establecido en base a las trabajadoras del hogar. ¿Qué políticas, y a usted de la Rosa, que es conocedor de este tema, cuál es el salario? ¿Entra dentro del salario general lo que podrían devengar los trabajadores de la construcción y los trabajadores de la agricultura? ¿Entra dentro de ese margen? Los dominicanos realmente podrían generarse, porque si usted se pone a analizar, que al dominicano él prefiere en este momento hacer Uber y hacer taxi porque generan más. Pero si usted se pone a analizar cuáles son los resultados económicos que ellos reciben, digamos que son 5 viajes al día, Ivonne, de 150 pesos, para terminar la idea, de 150 pesos. Cuando usted lo calcula, digamos que son 6 viajes o 7 viajes, eso llega a 1,000 pesos. Cuando se va a calcular el mes, eso representa entre 25,000 y 30,000 pesos. ¿Lo genera el sector construcción? ¿Realmente estamos aplicando políticas eficientes para estos sectores para que los dominicanos puedan desempeñarse en esas áreas? ¿O estamos planteando propuestas de regularización por proponer? Entonces hay que ver la realidad y en base a la realidad plantear propuestas, no es a lo loco. Y tirarle la cuava también al Centro Económico Social tampoco me parece responsable, porque aquí todos sabemos cómo funciona. Bueno. Ahora el Poder Ejecutivo le está planteando al CES esto, pero es por mandato que se va a tomar la decisión.
¿Y qué es el CES? ¿Cuál es, cuál es la función del CES? Porque la función del CES es precisamente esa. Justamente esa, y es por mandato de la ley. Ha tocado varios temas, varios puntos a partir de la visita del canciller. Parece que ahora somos, de un tiempo a esta parte, sedes, ¿no?, de muchos cancilleres. Primero fue Marcos Rubio, ¿Sí? Después fue el canciller el ruso, y ahora tenemos al canciller de Kenia. Y aquí, tiene varios días. Y aquí yo creo que tenemos que separar algunas cosas, Jessy, porque trataste muchos aspectos respecto a la situación de Haití, que siempre he dicho, tenemos que separarla de la crisis que vive Haití, la profundización de esa crisis, las razones de la profundización de esa crisis y los efectos que nosotros, no colaterales, no, de manera directa, padecemos precisamente por la profundización de la crisis haitiana, que es con el tema de las migraciones. Parece que no vamos a poder soltar el tema nunca jamás, a pesar de que ayer reflexionábamos en la dirección de que nosotros tenemos también otras situaciones que se nos producen, que se nos dan, que vivimos en el país, que son igual de importantes y a las que les hemos dado de lado. Sí, es imposible tú poder entender algunas situaciones de las que se dan en Haití, e incluso respecto a nosotros mismos, sin uno hacer esa mirada. ¿Cuál es el problema? El drama ahora mismo en Haití es las bandas. Esas bandas criminales que no cayeron del cielo, y el que le ha dado seguimiento al tema haitiano sabe que no es así. Pero no solamente es que son unas bandas que son de último momento, no, son unas bandas que se están prohijando desde que empezaron los golpes de Estado a Jean-Bertrand Aristide, y que fueron golpes de Estado, por supuesto, auspiciados y dirigidos precisamente por Estados Unidos mismos, que de alguna manera han implantado junto con la oligarquía haitiana y sectores incluso también traficantes de la crisis de República Dominicana, que de alguna manera han apostado también a eso. Pero ese es el tema de la crisis. Eso sacaron es en Haití. El enfoque que yo te hice es un enfoque diferente en base al efecto de la República Dominicana. Tú dijiste muchas cosas juntas, por eso quería, como te referiste a eso y al tema de los cancilleres y por qué están en Haití, es el tema precisamente para un poco mermar respecto a las bandas y al apoyo que ellos necesitan respecto a República Dominicana. Eso es una cosa, el tema migratorio, por eso decía, lo dividimos en dos partes, ¿no? Que una cosa es el tema de ellos y es válido verlo, yo creo que sí, como válido es los otros elementos que también has puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, cuando las bandas toman todo ese impulso que fue a raíz de la muerte del presidente Jovenel Moïse, por supuesto, la situación de Haití, ¿tú sabes cuál era? Era de confrontación popular. Era de protestas en las calles, a propósito, por supuesto, de nuevo, con los ajustes hechos por el Fondo Monetario Internacional, las protestas de la gente y por todas las razones que desde hace muchísimos años mantienen a ese país en una situación bastante complicada. No es lo mismo, entonces, desde la perspectiva internacional y para justificarse esa irresponsable comunidad internacional frente a lo que ocurre en Haití con unas bandas malvadas, criminales, que asedian, ¿no?, que las confrontaciones populares de la gente, las luchas por que haya un cambio, no solamente en términos de reivindicaciones, sino también político. Pero bueno, ese es el otro aspecto. La otra parte entonces ya tiene que ver con el tema migratorio, puramente migratorio, que no sé si fue tratado con el canciller haitiano, más allá de pedir más refuerzos que necesitan ellos y que se había prometido, e incluso desde Estados Unidos, sino, bueno, un poco ese comodín y respiro con personas con los kenianos, que uno al final del día yo no sé qué es lo que están haciendo, porque los resultados tampoco se han visto, y lo otro entonces es lo que pasa aquí con el tema migratorio, en el que nos hemos concentrado de manera absoluta, de la Rosa, y del que yo creo que también en lo que tiene que ver con nosotros, es producto de esa irresponsabilidad también histórica del liderazgo político de los gobiernos, que nunca han asumido ni se han tomado en serio las regulaciones del tema migratorio como tal en términos legales, porque siempre lo han utilizado precisamente como punta de lanza para ellos beneficiarse políticamente, y ahora no creo que sea distinto, ni siquiera en la reunión convocada por el presidente de la República, que va mediatizada en el hecho de que es informativa
Y, por supuesto, después pasar a ese escenario, que es el escenario natural, que es el CES, porque eso fue creado para eso, del que no tengo yo, por lo menos en los últimos 5 o 6 años, e incluso en los gobiernos que antecedieron, ningún tipo de resultado, mucho más allá del pacto por la educación de aquellos 3 que fueron también parte de ese mandato, que fue el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Fuera de ahí, tú no has visto nada que ha salido como resultado, porque como en este caso también ha faltado mucho la decisión política. Si es una reunión informativa, la que está convocando el presidente Luis Abinader con los 3 exmandatarios, que va mucho más allá de un posible circo, de una cherchita con merienda, para decirlo de manera jocosa. Entonces, bueno, pues tú me puedes pasar esas informaciones, incluso a través de un informe ejecutivo, y entonces vamos al seno del CES con los temas que trataríamos en todo caso sobre la migración y el impacto. La regularización también. Pero yo me pregunto, mire, yo me hago una pregunta tonta. Y lo hice ayer, Ivonne, y la voy a repetir hoy. ¿Y en qué momento es que los legisladores dominicanos, senadores y diputados, van a legislar en favor de la República Dominicana? Dígase en favor del pueblo. Porque ¿cómo es posible? Y ahí justifico lo que dice Jaycee. ¿Cómo es posible que se vaya a traspasar, Ivonne, la situación migratoria que vive la República Dominicana, se pueda pasar al CES? Oiga, yo me hago la pregunta. Pero es que el CES es un escenario para la discusión. Bueno, pero es un escenario para una discusión, Ivonne. O sea, es para una discusión. Pero es que ahora, para una exacto. decisión. Es el escenario para una decisión. Óyeme, lo que pasa es que no es una... Yo no sé si soy yo la que no estoy entendiendo, porque dentro de la propuesta que había hecho el presidente, y mira que yo soy de las primeras críticas que yo digo, porque si tú tienes 15 puntos que tú estás desarrollando, que no se van a discutir, tampoco le veo mucho sentido, ¿no?, a la conversación con los expresidentes. Pero bueno, si queremos entonces un escenario, porque el CES es el escenario natural para las discusiones de los temas que son de nación y que impactan a todos. Eso es lo que es el CES, que primero estaba coordinado por Agripino Núñez Collado, que después fue por la sociedad civil. Mire que que después fue entonces por el que era rector de INTEC, en fin, ¿no? En fin, pero eso yo creo que no está en discusión ahora. Está bien, Ivonne, pero está bien. Pero está bien, o sea, que las 15 medidas que se anunciaron, no fue el CES que las anunció. Entonces ahora el plan de regularización, pero escucha también, el plan de regularización al CES. Porque si hubiese sido al CES, ¿por qué desde el principio, antes de anunciar estas 15 medidas, no se le atribuye a ellos? Perdóname, pero ¿quiénes son ellos? El CES, señores, pero es que yo creo que ustedes no estamos entendiendo, ¿no? Son diferentes organizaciones agrupadas. Espérese, porque es que estamos asumiendo el CES como qué. El CES es el escenario que por mandato de la ley se planteó para la discusión de los temas nacionales. O sea, es que el CES no es un grupo de organizaciones, es que no estamos entendiendo que es el CES. Y quien propone, perdóneme, porque yo creo que vamos a ver si ponemos las cosas quizás estamos claras. hablando lo mismo. Exacto, pero entonces vamos a ponerlo claro porque nosotros tenemos gente que nos están escuchando y tenemos que orientarlo. Claro. En el CES, que es el escenario para las discusiones, es donde se planteó y se comenzó a discutir con todos los sectores que intervienen. Por ejemplo, desde 2012, los 3 pactos que por mandato de la ley se había propuesto que no se discutieron. El CES es simplemente el espacio donde confluyen los actores para tratar los temas. Entonces, ahora cuando el presidente convoca a los expresidentes, que a mí me parecía hasta bien que pudiera involucrarle frente a un tema que es serio.
Y entendemos que también los expresidentes no quieran acudir a Palacio, que no sería un terreno neutral. Dentro de las propuestas que hace Danilo Medina, que habla de ir al local de su partido, que eso es excluyente, o la que hace el expresidente Fernández, de que se haga en el marco del CES como espacio natural, porque ahí las discusiones que se han hecho, incluso para muchos temas, se han hecho en el marco del CES. Entonces, eso no es un grupo de organizaciones que van a discutir nada. Usted me permite. Claro. Mire, lo primero es, como usted acaba de decir, hay personas que nos están escuchando, hay que orientarlo. ¿Qué es el CES? ¿Quiénes componen el CES? La iglesia, la sociedad civil, los empresarios. Los que van a discutir. Sí, y en este caso, los expresidentes también. Pero discúlpeme. Pero ¿cuáles son las personas y las instituciones que están procurando que se legalicen a todos los haitianos? Una parte de la iglesia, la sociedad civil, una parte del empresariado. Entonces, vamos a poner las cosas como son. Vamos a poner las cosas como son. Yo estoy de acuerdo que se discuta. Ahora, la pregunta mía que yo le hago, Ivonne, es lo siguiente. ¿Es el CES el organismo llamado a discutir la política migratoria del Estado Dominicano? Yo pienso que no. Es mi criterio. ¿Por qué? No, pero dígalo. ¿Por qué yo pienso que no? Porque ahí hay actores óigame bien, ahí hay actores que tienen una inclinación de ser, como le llaman por ahí, o muy responsablemente, pro-haitiano. Óigame una cosa. Aquí, ¿qué es lo que se va a discutir? Porque lo primero es que hay que ver qué es lo que se va a discutir. Además, no me gusta y lamento mucho que usted el tema lo ponga de pro o anti-haitiano. Yo creo que el tema, perdóneme, yo eso se lo dejo más a la simpleza de gente que no enfocan el tema, el problema, ahora mismo haitiano, y de las migraciones, que son dos cosas diferentes, en el justo contexto. ¿Ok? Bueno, perdóneme, sí, entonces cuando se habla de pro o de anti, yo creo que quizá hable de una manera emocional. Sí, pero exacto, y eso yo creo que debemos evitarlo frente a un tema que es serio. Es muy serio y que hay mucho sesgo, que hay mucho prejuicio, ciertamente, los hay, y que ha habido un mal manejo históricamente. Lo ha habido. Históricamente, porque al final del día, esos pro o esos anti, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una oligarquía haitiana canalla, malvada, que ha orillado a ese país junto con la comunidad internacional y junto con otros países que deberían de tener yo pienso, un papel diferente, distinto. ¿Cómo la diferenciamos, por ejemplo, de esa población que migra, que trata de sobrevivir, que esa es la diferencia que yo hago y a la que no puedo ser indiferente? ¿Me perdonan? Sí, me perdonan. Pero mira, para complementar eso. Espérese, porque eso tú lo oyes demasiado y yo no quiero asumirle a usted irracionalidad de ninguna manera, sino más capacidad analítica frente a una situación real, al tema real, mucho más allá de punto de vista, Jessy, perdóname, pero lo estamos discutiendo. Claro que es mi punto de vista y es el que estoy expresando. Lo que estoy diciendo es que lo hagamos sin el sesgo, ¿entiendes? Sino con los datos de la realidad, que es lo que nos corresponde en este caso. Correcto. Lo que estoy haciendo es una diferencia entre esa comunidad que emigra, como emigramos nosotros, porque somos grandes emigrantes, por sobrevivencia, porque allá tienen un asedio de las bandas, porque es un país que está en una situación caótica, crítica, increíble. ¿Cómo los separamos o cómo vinculamos entonces eso a esa, vuelvo y repito, esa oligarquía haitiana que junto con esa comunidad internacional ha orillado a esa población haitiana a la situación que está? Es nada más hacer esa separación. A partir de ahí entonces vemos, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Yo creo que eso es algo interesante para discutirlo, porque la verdad hay algo que no podemos negar. Mucho más allá de toda la indiferencia de todos esos irresponsables y malvados respecto al tema, incluido Estados Unidos, es más, el principal es Estados Unidos. Lamentablemente, lo bueno o lo malo que pasa en Haití, ¿a quiénes impacta directamente a nosotros? Sí, estamos al aire y estamos de regreso con Panorama con el Pueblo. Y bueno, el pueblo es lo que hoy se nos ha quedado, porque todavía no hemos hecho ese contacto. Vamos a hacerlo primero con nuestro querido Domingo Páez. Lo tenemos en la línea. Domingo, buenas tardes, querido mío. Buenas tardes, Reina. Saludos especiales a De La Rosa y a Jessy. Domingo, un abrazo.
con mis felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Así es. En Panorama con el Pueblo. Y naturalmente al equipo técnico encabezado por Cundo Camarena y Dayanara. Miren, señores, mañana se celebra un encuentro trascendental que probablemente la gente no le haya otorgado mayores relevancias por el hecho de que tanto lo que emiten opinión como la gente que se resguarda en su casa tiende a quedarse en la superficialidad de los hechos y no profundizar más allá de lo obvio. Pero el encuentro de los expresidentes con el presidente en funciones mañana es la primera iniciativa importante que se articula frente al tema de la presencia masiva de haitianos en República Dominicana. Y la gente no ha reparado, porque nos quedamos en la superficialidad, en el hecho de que el aparato productivo, el sector empresarial, no está en ese encuentro. Y no está en ese encuentro porque el sector empresarial ha sido el gran beneficiario y el gran beneficiado del desorden migratorio de República Dominicana, que ha permitido que mediante mano de obra barata se otorgue un valor agregado inconmensurable al Producto Interno Bruto de República Dominicana a través de la construcción de infraestructura, del cultivo agrícola y del sector turístico. Estos tres sectores han sido receptores de la mano de obra haitiana que le ha permitido abaratar la mano de obra del dominicano, del precio de la mano, del valor de la mano de obra del dominicano. Pero esto se ha convertido en un valor agregado que ha permitido que el Producto Interno Bruto de República Dominicana se mantenga creciendo de manera permanente durante los últimos 20 y pico de años. O sea, que el desorden migratorio ha beneficiado grandemente al empresariado dominicano que se anida en la infraestructura, en el turismo y en las grandes plantaciones agrícolas. Y esta iniciativa de reunir a los presidentes le permitirá al gobierno, si quiere enfrentar esta problemática de manera seria, sin apropiarse de ganancias de imagen y ganancias políticas, le permitirá al gobierno neutralizar la incursión de la politiquería en la valoración de las iniciativas gubernamentales que se tomen para frenar la migración haitiana, porque hay algo que la gente no puede soslayar, que no puede evitar y que vendrá tarde o temprano como consecuencia. El crecimiento de las bandas haitianas está convirtiendo a Haití en un potencial productor de delincuencia masiva para entrar a territorio dominicano, a accionar de manera productiva económicamente en el marco de lo que no encuentra en Haití ahora mismo por la depresión de la economía haitiana, que ha sido desarticulada y prácticamente no existe como un aparato productivo funcional. De manera que fuera de la efervescencia de las emociones, de las pasiones y de la búsqueda de like, de la búsqueda de me gusta,
fuera de todo esto, hay que saludar este encuentro del liderazgo político dominicano sin el liderazgo empresarial, Claro. porque el liderazgo empresarial se va a oponer a todas las medidas que procuren organizar la migración haitiana o procuren frenarla, porque eso va en contra de la voracidad de sus intereses. Muchísimas No te atrevas gracias. a irte, perdóname, no te atrevas a irte porque yo creo que hay un aspecto interesante que es el que estábamos discutiendo. El hecho de que se haga en el marco del CES, que es un escenario natural para la discusión de los temas de nación, no implica que tenga que intervenir otros grupos que no sean más allá de los convocados, en este caso, los expresidentes, a sugerencia incluso de uno de ellos, en este caso del expresidente Leonel Fernández. Había un poco de confusión en el sentido de que el CES influiría entonces a lo que se decía aquí en la mesa, que es un término para mí detestable, de pro o anti-haitianismo. Yo creo que no es una manera juiciosa de enfocar el tema de la crisis haitiana y del migratorio también, que son graves igual los dos. Pero el hecho de que se convoquen en el CES no necesariamente implica que pueden influir otros actores que en ese escenario natural, más neutral, para las discusiones se dé el encuentro de los expresidentes, ¿cierto? Sí, pero claro, porque el C no implica que forme parte de la cumbre presidencial, ni ninguno de los integrantes del C. No, si Domingo. lo entran al C, no habrá posibilidad de que se llegue a ningún acuerdo. Pasaremos 25 años discutiendo porque el C no ha servido para nada. Exacto. En la forma en que ha sido estructurado por el actual gobierno. Claro, de ahí no salió nada, lo último que salió del CES y fue muy mostrenco fue el pacto educativo. Después nunca más se puede exhibir nada que haya salido del CES, esa es la verdad. En mi caso particular, yo no estoy poniendo en cuestión que el CES sea el escenario para el encuentro del presidente con los expresidentes, pero dentro del organigrama del CES hay 15 miembros que son representantes de las empresas, y hoy justamente dentro de uno de los planteamientos del presidente Luis Abinader se habla de que el CES, él atribuiría al CES la decisión y las políticas respecto a la regularización de haitianos en diversos sectores del país, como lo han ido demandando esos mismos sectores. Entonces, mi planteamiento va desde el punto de vista de que está el CES en la calidad, tomando en cuenta de que 15, no lo digo yo, lo dice los miembros, dentro de los miembros hay 15 representantes del sector empresarial. Se puede ser juez y parte en ese aspecto específico que está atribuyendo el presidente con lo de la regularización de los trabajadores haitianos. Bueno, si se le da participación al C, está garantizándose el fracaso de ese encuentro. No sería en ese encuentro. Bueno. O sea, una cosa es que lo hagan en el local del C. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo hace rato. Y otra cosa es que integren al Consejo Económico Social. Exacto. Eso que yo no creo que van a integrar. No, para nada, yo no creo. Pero bueno. Yo creo que van a usar ese espacio físico. Exactamente. Para encuentro, porque a sugerencia del expresidente Fernández, por cierto. Que yo no sé si lo que planteaba Leonel era que lo discutiera el C. O que lo hicieran en el local del CES. Sí, porque se había planteado que se iba a hacer en el local de la Fuerza Armada, como alternativa al planteamiento de Danilo de que se hiciera en el local del PLD. Sí, que si a eso vamos, Domingo, entonces el local de las Fuerzas Armadas están precisamente los que conforman esa institución muy responsable de lo que ocurre en la frontera con el tráfico. Sí, pero aunque sea en el local de la Fuerza Armada, no se le daría participación a la Fuerza Armada porque ellos no son la simbología, digo yo. Claro, y ahí va, ahí lo que entra sobre la deliberación política. Bueno. Que es lo que entra con los presidentes y expresidentes, la deliberación política. Porque yo entiendo, eso no lo ha dicho el presidente Abinader, pero yo entiendo que lo que procura es
unificar políticamente a la sociedad dominicana para garantizar que lo que salga de ahí cuente con el aval de la militancia de los partidos políticos y tenga un apoyo social que permita que esas acciones sean viables. Sí. Porque hasta ahora todas las medidas del presidente han estado sujetas a la efervescencia social y además quitarle protagonismo, y ahí sí es importante, a organizaciones sociales Exacto. que tú no conoces bien qué intereses lo impulsan, aunque el discurso pueda ser la defensa de la patria. Claro, claro, porque estarían los empresarios, pero también estaría en los grupos sociales. Ahora, exacto, porque si él se incluye una representación de empresarios, El sector social exactamente. no solamente empresarios, no, sector social. hay sectores sociales, Sí, de la claro, sociedad también. civil, trabajadores, Sí. de la dirigencia sindical, Así es. o sea, de manera que aunque se haga en el C, yo no creo que integre a los Miembros del CES. conformantes del C. Sí. Ojalá Yo no que lo sea así, Bueno. Domingo, pero se presume que ya se va a estar integrando después del encuentro con los exmandatarios y el presidente, que se integre al CES. Ojalá que no, porque ahí se caería eso. Mientras tanto, Domingo, yo sigo pensando que lo que va a pasar mañana es una especie de cherchita con merienda. Domingo, te queremos Ay, yo muchísimo. quiero- yo quiero pensar que vámonos no, Ivonne. con los oyentes. No hemos tomado una sola llamada hoy, en el día de hoy. Nos van a matar. Definitivamente nos van a matar. Así es que ayúdame, Jessy, por Sí, favor. ahí está. Y los teléfonos, Ayúdame, Ivonne. muchacha, que yo soy análoga. Sí, vamos a decirle las líneas de contacto, Claro. aunque ya tenemos las llamadas Sí. ahí. La gente quiere hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Dios que enganche la llamada. Ramón Pichardo. Ramón, ¿cómo estás, querido mío? Todo bien, gracias a Dios. Un abrazo. Y abrazo para Domingo, Sí, que se integre pronto. así es. Sí. Bueno, yo le voy a decir algo, Ivonne, Jesse y el doctor de la Rosa. El poder político lo da el pueblo dominicano a través del sistema que tenemos, que es el electoral. Entonces, yo entiendo que así mismo como ustedes lo han desglosado, el presidente de la República, que en este caso le toca ahora el turno a Luis Abinader, no debe rehuir a la responsabilidad que le confiere el cargo de presidente. Y convertir un tema tan delicado como es la parte de la migración haitiana y el enfrentamiento de los países internacionales en contra de la República Dominicana para que nosotros asumamos el caso Haití, de trasladar esa reunión a ninguna otra parte que no sea en el símbolo del poder que representa al pueblo dominicano, que es la Casa de Gobierno. Bien. Lo otro es checha y politiquería. Bien. Porque el presidente despacha en el palacio y allá es que tienen que ir los otros. Bueno, Y pues, de ahí que salga lo que tenga que salir. Un abrazo. gracias. Sin desperdicio. Se nos fue el Estoy tiempo llamando. muy rápido y vamos Ay, a tomar sí. las llamadas, solamente que un poquito no nos extendamos tanto. Nosotros nos extendimos, nos excedimos. Adelante, mi amor. Buena, ¿cómo estás? Hola, mi ingeniera Pion, ¿cómo estás? Bien, bien, recordándote siempre. Me hace mucha falta en el otro lugar. Ay, Dios mío. Estamos aquí. Ya usted se mudó para donde tiene que mudar. Mire, óyeme, con respecto a lo de la reunión mañana, ¿ustedes leyeron lo que escribió Roberto Rosario? ¿Qué escribió? Sí, un espacio muy largo, y dice él que lo que quieren es que los presidentes, Hipólito no, porque pues Hipólito saltó con que va a llevar un proyecto para legalizar y que hasta los cocolos, oye eso, dice que hasta los cocolos, pero venga, que Hipólito como que está fuera de cosas, pero debe leértelo lo que dice Roberto Rosario, pues que es para que ellos tienen su plan ya, entonces es para que se vea de que los seis presidentes están de acuerdo, pero mira una cosa, yo te quiero preguntar también, eso es video que está se ha hecho viral con el barbecue. ¿Tú crees en ello o crees que eso es una inteligencia artificial? Bueno, lo que se ha dicho es que a partir de lo dicho por él, se hizo entonces la traducción con inteligencia artificial. No sé, yo tengo mis dudas, habrá que ver y uno no puede hacerse eco de cosas que uno no ha
probado, porque hay una situación bastante Peligrosa. delicada, ¿verdad? Muy delicada, así es. Muy peligroso. Si Sí. le hacemos caso, Ah. aquí vamos a pelear. Entonces. Así es. Muchísimas gracias, Bueno, pues, ingeniera. saludos a todos. Bye, un abrazo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Ivonne. Bendiciones. ¿Cómo estás? Amén. Buenas tardes. Habla Karina. Miren, yo creo que el hecho de que el presidente haya decidido, Luis Abinader, reunirse con los demás es mandatario, es un tema de admirar. Ustedes ahí en el programa son 3. A veces hablan del mismo tema, pero cada quien tiene una idea distinta, Claro. y al final todos terminamos enriqueciéndonos de una. Correcto. Es decir, la idea que tenga el presidente y tengan los demás mandatarios puede ser beneficiosa para nuestro país con respecto a este tema migratorio. Imagínense, el presidente no quiere trabajar solo, quiere trabajar acompañado, Sí. y sin importar el partido político que sea. Aquí ya no va a haber clase política, aquí va a estar la sociedad dominicana en conjunto, Muy bien. buscando ideas para salir de este tema migratorio que nos compete a todos. Entonces yo creo que va a ser productivo en parte. Ojalá hablen de otros temas de interés nacional y puedan sacar de ahí buenas ideas y productivas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, Jaycee, Hola. Rosa y a los amigos oyentes del programa. A mis amigos americanos, mi gobierno de Trump, si Cuba, Venezuela y Nicaragua, que están en América Latina, en el patio de América, es fuerte, y no han cedido, vamos a cambiar la política, vamos a sumarle cariñito. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, un asunto muy sencillo. Yo lo que creo es que lamentablemente este país le quedó muy grande al presidente Luis Abinader. Tenía tantos planes y al final ni ejecuta ni ha hecho nada. Lamentablemente ahora quiere reunirse con los presidentes Leonel, Danilo. Pero eso no es Vamos a ver con malo, qué eso se no es confabula, malo. Eso pero no a es ver cómo- malo. Pero hay No, 15 yo no estoy medidas diciendo- ahí, no amigo. estoy diciendo que sea malo. Exacto. No, pero es un momento. Yo Dale. no estoy diciendo que sea Adelante, malo. adelante. Él está buscando formas de cómo reunir criterios de los otros presidentes por buscar algún tipo de experiencia o algo de eso. Pero más nada, es que algo está pasando de allá que le enviaron a él y que está preocupado. Cuando tiene a todo este haitiano que él mismo... Eso es especulativo, ¿verdad? Eso es consensuar, eso es Se le cayó la consensuar. llamada al se le cayó la llamada realmente. Si puede, marque de nuevo a ver si alcanza. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Vamos con esta. Estamos llenos de llamadas, señores. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, damas? Bien, bien. Adelante. Qué bueno que estamos. Sí, mire, es para decir algo. Yo sé que ya ese tema se está hablando desde el día 1 de este gobierno, pero por favor, el asfalto que vayan a echar en la carretera hacia Avenida de la Ciudad, que sea un asfalto bueno. Miren, esta gente desde a finales del año pasado arreglaron desde el Ney Arias hasta el puente que cruza para Santo Domingo Este, o sea, después de la entrada de Sabana Perdida. Lo han arreglado como 3 veces y esto sigue mal, malísimo. Se llevaron hasta los equipos de por aquí. Yo trabajo como vendedor y eso que yo voté por este gobierno. Yo trabajo como vendedor en la calle, andando la ciudad completa. Y donde quiera que hay un hoyo que lo tapan, cayó un aguacero o se nubló y se fue el hoyo. Tengo el carro, sinceramente, que por ahí se han escapado millones y millones de pesos. El que ponga un asfalto bueno. Ahí está, válida su demanda, mi querido. Muy válida. Es que Buenas es más tardes. costoso. Hola. Hola. Sí, muy buenas tardes. De este lado, Delia Blanco. Hola, Delia. ¿Cómo estás? Adelante. Hola. Mis saludos y mis respetos a don Domingo Páez. Me encanta poderlo oír de nuevo. Así es. Bueno, yo pido de manera muy pragmática que la reunión de mañana trate el desafío de la gerencia puramente migratoria en este siglo XXI. Que tratemos técnicamente el caso fuera de todas las ideologías nacionalistas patrioteras y fuera de todos los remanentes perpetuos y permanentes sobre la historia dolorosa entre Haití y República Dominicana. Resolvamos hoy por hoy el problema, respetando la sociedad laboral dominicana que necesita a los trabajadores haitianos y respetando la ley dominicana que necesita límites migratorios. Que sea una reunión
pragmática, eficiente y técnica. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas. Hello. Buenas tardes. Iván. Víctor Núñez, adelante. Víctor Núñez aquí. Sí, señor. No me lo tiene Sí, que mi jurar. saludo al equipo. Adelante. Sí, señor. Permíteme hacerle un llamado a nuestro presidente y a Farideh Raful. Dale. Sí, señor presidente, estamos claros que usted tiene el interés de que haga una transformación en la Policía Nacional. Más de 3.025 jóvenes son graduados ya, pero están desarmados, señor presidente. Ya arme a estos jóvenes, a estos policías, ni que sea con la pistola eléctrica, porque la delincuencia están preparados, están armados, señor presidente. Muchas gracias, Víctor Núñez, desde Laguna Salada, un oyente viejísimo. Toma, nos permite esta brevemente, esta llamadita es la última con usted. Vamos adelante, adelante. Buenas tardes, bendiciones. Amén. Miren, yo veo que bien que se reúnan porque así todos pueden aportar ideas. De no hacerlo, lo que pareciese es que cada uno lo que busca es un beneficio propio y no para el país. Ellos ya saben que el problema migratorio no surgió en este gobierno, sino que ese problema lo traemos desde gobiernos anteriores. Entiendo que si le importa a su país deben acudir y aportar ideas. Muchísimas gracias y con esta última llamada, señores, nosotros nos despedimos esta mañana y damos paso, por supuesto, a los muchachos y muchachas de Panorama de la Tarde. Panorama FM 96.